La columna vertebral de cristianos se trata de las doctrinas donde nosotros estamos fundamentados. Está en la epístola que escribió el apóstol Pablo a los romanos, lo cual, claro, lógicamente es para nosotros. En ese momento se escribió a los romanos, a los gentiles que estaban allá en Romanos y algunos judíos que eran cristianos. Pero esto quedó escrito porque iba a ser directamente para toda la iglesia de Cristo, que iba a multiplicarse en el futuro. Pero todos nosotros estamos acá para conocer estas doctrinas. Es tan importante conocer estas doctrinas como cuando venimos y nacemos de nuevo. Tan importante. Eso es lo primero que hay que hacer cuando tú aceptas a Cristo, venir y estudiar estas doctrinas, porque es el fundamento completo. Hay veces que hay cristianos que pasan años y nunca conocen estas doctrinas. Es importante. Ya vimos la doctrina de la condenación de la raza humana. Toda la raza humana fue condenada a la muerte por el pecado. ¿Sí? El pecado, y vino Adán, y mucho más fuerte que el coronavirus, contagió a toda la raza humana. Para eso no podría haber una vacuna para parar el contagio. Todos los seres humanos que nacemos, que salimos del vientre, somos contagiados por ese pecado que nos alcanza. Pero cuando nosotros estamos pequeños, ese pecado no nos afecta. Cuando no entendemos, pero cuando ya comenzamos a entender entre el bien y el mal, saber qué es bueno y qué es malo, ahí es el momento en el cual nosotros tenemos que nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa venir a Jesucristo y decirle: Señor, me entrego a ti, creo en ti, reconozco que yo soy pecador, que estoy condenado, y creo que tú tomas mi lugar y me salvas de la muerte. Sí, y me apartas para transformarme. Entonces es la justificación. O sea, cuando el Señor nos salva, nos perdona, viene con su misericordia, y gracias a Jesucristo, nosotros que le decimos sí acercándonos, es cuando Él viene y nos hace sus hijos. Eso se llama justificación. Esas son las doctrinas específicas que hemos estado estudiando. La siguiente fue: cuando tú sos justificado, que el Señor te perdonó, el Señor te aparta para transformarte. Tú te tienes que dejar apartar. Si tú no te dejas apartar para que el Señor te transforme, entonces no has nacido de nuevo. Porque nacer de nuevo significa que Él te aparta. ¿Sí? Primero, no tengo solución. Segundo, viene una solución que es Jesucristo. Pero hay una condición natural de nosotros. Cuando Jesucristo nos salva, cuando Jesucristo recibe de nosotros el arrepentimiento, el reconocimiento de que solamente Él es el único que nos puede salvar. Inmediatamente Él nos perdona nuestros pecados y nos hace sus hijos de Dios Padre. En ese momento somos apartados. No somos perfectos todavía. Tengo una noticia para ti: nosotros no vamos a poder ser perfectos aquí en la tierra, pero sí vamos a ir creciendo un poquito en la perfección de acuerdo a cómo estemos relacionándonos con Dios. El poder, el Espíritu Santo entra en nosotros cuando le decimos sí a Jesucristo, cuando nos comprometemos con Jesucristo, cuando vamos contra nuestras debilidades, damos la espalda y venimos a Él con todas nuestras debilidades para que Él nos transforme por medio de su palabra, para que lo haga por medio de su presencia. Lo hizo por medio de su sangre, pagó con su sangre y sus heridas por nuestros pecados, nuestras ofensas. Ahora hay que apartarnos. Eso se le llama santificación. Algunos han dicho siempre que la santificación es ser perfecto. No hay ni uno perfecto. Esa no es licencia para pecar. Todos nosotros estamos en un proceso. No todos estamos iguales. Tenemos que tenerle misericordia y tenemos que tenerle paciencia a los demás hermanos que tenemos. Exhortarlos con amor, hablarles, acercarse a Dios de la manera adecuada, no en religión, lo que en Jesucristo que encontramos el acercamiento. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo tengo que tener misericordia con todos los que todavía están en el proceso. Claro, hay que decírselos, pero con misericordia, tener misericordia, paciencia, así como nos tuvo paciencia nuestro Señor a nosotros. El Señor nos tuvo paciencia, ¿no? No había nadie empujándonos. Y el Señor vio nuestro corazón dispuesto, que nos acercamos, y Él nos fue transformando. Ahora nosotros
Vamos a estar haciendo lo que nos corresponde, hablando por teléfono a las personas, dedicándoles tiempo, orando por ellos, pero nunca perder la compostura con ellos, ni la esperanza de que ellos van a ser alcanzados. Lógicamente la palabra de mi boca va a estar saliendo para ellos, la palabra de Dios, para que la palabra sea la que los transforme y los convenza y se comprometan. Pero el Espíritu Santo está moviéndose. Ni el Espíritu Santo los puede traer a la fuerza. El Espíritu Santo simplemente está mostrando la palabra, convenciendo, rearguyendo, pero ellos van a decidir qué tanto se van a comprometer. Mientras nosotros vamos repartiendo por todos lados la semilla, para que se agreguen otros más y se dejen apartar después de ser justificados. Después de la santificación vimos la glorificación. Esa doctrina, el Señor nos está adelantando que vamos a recibir un cuerpo nuevo. Hasta ahí vamos a ser perfeccionados. Hasta ahí. Cuando Él nos dé un nuevo cuerpo, parecido al que Él recibió, que Él modeló 40 días aquí en la tierra. Así va a ser el cuerpo. Eso va a suceder hasta que Jesucristo venga y nos rapte. Nos vayamos con Él. El Espíritu Santo nos va a levantar cuando Jesucristo aparezca en las nubes. Eso lo prometió en la ascensión y lo prometió antes de morir también, cuando dijo que iba a ir a preparar un lugar para nosotros. ¿Listo? Entonces es la glorificación. Vamos a alcanzar la perfección con Jesucristo hasta que nos reunamos con Él. Recibamos el cuerpo. Mientras, mi hermano, me pongas a quien me ponga, es pecador. Repito, no es licencia para pecar, porque estamos en un proceso. Nosotros no tenemos que ser esclavos del pecado. Cuando venimos a Cristo ya no somos esclavos del pecado, pero fallamos. Ojo con esto, la palabra de Dios está viniendo a tiempo, en estos tiempos difíciles. Después de la glorificación vimos la doctrina de la soberanía de Dios. El Señor lo conoce todo y Él puede tomar decisiones aunque nosotros no las entendamos. La decisión de escoger a Judas para que entregara a Jesucristo. Seguramente algunas personas han criticado eso. No, el Señor conoce el futuro. El Señor conoce el corazón de nosotros. Si el corazón de nosotros está duro, el Señor va a utilizar el corazón duro de nosotros para obrar también. Y aunque nosotros salgamos afectados, porque nosotros decidimos si nos dejamos endurecer o no. Vimos esos temas anteriores. La soberanía de Dios es que el Señor elige. El Señor antes de crear la tierra nos conoció a nosotros. Antes de crear la tierra nos escogió, o sea, nos predestinó, pues. Es un sinónimo de escoger. Luego, antes de conocer la tierra, después de escogernos, nos llamó. Ojo, mira, es como que con la vista escogió a alguien y después, hey, ven. Jesucristo ya había escogido de antes a Pedro, a Mateo. Había escogido a sus discípulos. Ya Él sabía, los conoció antes y los escogió. Y luego llegó el momento que Él se hizo carne y les dijo, Mateo, sígueme. Pedro, deja tu barca y tú también, Jacobo, síganme. Él los conoció antes, los escogió y luego los llamó en su debido tiempo. Luego los justificó, o sea, los perdonó, los salvó y luego los glorificó. O sea, ya por adelantado, aunque no les haya dado el cuerpo todavía, el nuevo, los glorificó, los vio como santos, aunque todavía tenían errores. ¿Sí? Entonces, ahí está. En eso estamos tratando en estos momentos. Ahora, cuando estudiamos Romanos 9, vimos cómo fue el plan de Dios para realizar todo lo que estamos hablando. El Señor a quien utilizó fue a Abraham, que lo escogió. De ahí, el Señor pensó en traer el Salvador del mundo, donde Él iba a reunir de todos los pueblos un solo pueblo para Él. Primero le arrancó desde Israel, desde Abraham. O vamos a irnos antes, desde, ¿cómo se llamaba el hijo de Adán, de donde viene Jesucristo? Caín. No, mi hermano. A Abel le dieron un garrotazo, lo mataron. Se llamaba Set. S-E-T, Set. De ahí viene la línea. Pero siempre hubo un remanente que amaba a Dios, pero la mayoría no. Vino Set y ya yo podría nombrarle los que siguen, pero
en medio de toda esa línea solamente algunos fueron los que fueron remanente, en medio de una gran multitud que ni siquiera se asomó ante Dios. Luego vino Noé, ¿verdad? Ustedes saben, la 10ª generación, el único entre millones. Después de Noé surgieron 3 líneas, 3 hijos de donde iban a venir todas las razas: Cam, Jafet y Sem. Mira, hermano, quiero enseñarle algo. Tus decisiones son importantes. La voluntad de decidir en una encrucijada es importante. Es importante estar apegados, abrazados de Dios. Lo que tú decidas hoy te va a afectar mañana. Lo que tú decidas hoy va a afectar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus modos vivendos, a tu familia, la relación con tu esposa, la relación en tu trabajo, la bendición en tu negocio, tus decisiones. La decisión de Cam de desobedecer, de burlarse del papá Noé, le trajo consecuencias a él y a todas las generaciones y pueblos que ahora mismo existen que vienen de él. Cam fue maldecido por Noé. ¿Ves qué importante es que nosotros hagamos lo correcto? Lo que yo haga hoy va a afectar a mis hijos, a mis nietos, ¿sí? A menos que se acerquen, todas las cosas le ayudarán para bien, pero van a traer consecuencias. Van a haber detalles, consecuencias y más consecuencias. Cam. Luego el otro fue Jafet también, y luego fue Sem. De Sem vendría el Salvador del mundo, Sem, S-E-M. Y ahí viene, y de ahí más adelantito apareció Abraham, que es exactamente cuando Dios lo llama para formar su pueblo. Mira qué bonito, yo te estoy enseñando historia bíblica cada viernes en mis prédicas para que tú puedas tener un panorama de tu vida aquí en la tierra, cómo Dios te escogió y cómo es que tú tienes que estar haciendo lo correcto. Abraham fue el encargado, fue a quien se llamó, fue el escogido para hacer el árbol. Ahora yo quiero hablarte, como el tema se llama injertados por gracia, quiero rápidamente decirte qué es injertar. Y cuando hablo de injertar me estoy refiriendo a árbol, porque yo entiendo que hay injertos también de piel en el cuerpo, ¿verdad que sí? Aún creo que te injertan hasta ciertas partes del cuerpo. Dicen que si te vuelan, por ejemplo, la mano y la llevas a tiempo al hospital, te la pueden... Era tu mano, te la vuelven a conectar, pero también pueden conectar otras partes de otros cuerpos a tu cuerpo. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar en lo que refiere a los árboles. Injertar es insertar o introducir, pues, un vástago. Vástago es como una plantita que ha brotado, una parte. Un vástago es un brote de una planta, un brote de una planta o de un árbol. Y lo introducimos o lo insertamos o lo injertamos en otra planta o un árbol, donde el injerto continúa creciendo y llega a ser parte del árbol. Pero es un injerto, fue sacado exteriormente, separado de él, se injertó en él y llegó a ser un solo cuerpo con ese árbol o con esa planta. Creo que está claro. Busqué la manera más clara de decirlo. Eso es injertar. Estoy adelantándome con esto porque esto está en la parte que vamos a estudiar de Romanos 11. Él habla de Dios aquí en esta parte que vamos a leer. Dios injertando un olivo silvestre. El olivo silvestre se refiere a los gentiles, a los que no somos judíos. Todos los que no éramos judíos estamos condenados a la muerte. Dios dijo, voy a escoger a este pueblo. No porque ellos fueran buenos, los escogió simplemente porque Él quiso. Los escogió, pero Él tenía un plan de agregarnos a nosotros. El Señor no iba a ser injusto, el Señor iba a dar oportunidad a todos, a pesar que no lo merecíamos. Tampoco lo merecían los judíos. Lo hizo simplemente por amor, por gracia. Entonces, Él nos menciona a nosotros como un olivo silvestre, a nosotros. Entonces, a nosotros es a quienes nos va a injertar. Ahora, ¿dentro de qué? Dentro de un buen tronco, dentro de un buen árbol, que es la nación judía. Pero no todos los judíos son ese árbol. Y aquí voy yo explicando ya por adelantado, lo cual es contrario
tú puedes ver que, ¿cómo decirte? Cuando la gente habla de que todos los judíos han de ser salvos, algunos predicadores se equivocan y están diciendo que todos, no, y no es así. Porque Pablo, cuando habla acá, si tú te vas a los profundos, a lo etimológico, al contexto, te das dando cuenta que él va hablando de grandes pueblos. Los gentiles son todos los que no vienen en la línea genealógica que él trazó. Ni siquiera todos los hijos de Abraham son judíos. No son el pueblo de Israel todos los hijos de Abraham. Ni siquiera todos los que nacieron descendientes de Abraham son el pueblo de Dios. Los judíos solamente es la línea que él trazó. Abraham, luego vino Isaac, luego vino Jacob, pero ahí hubieron otros que no fueron parte. Ismael, por ejemplo, fue hijo de Abraham, pero no fue parte. ¿Por qué? Soberanamente Dios dijo dónde iba a venir la línea directa, dónde iba a venir el Salvador del mundo, Jesucristo. Y para mientras ese era el pueblo escogido, para él. Entonces, yo estoy hablando de una manera directa para que tú me lo puedas entender y no te puedas confundir y no te puedas dormir. Ok, entonces, cuando el Señor habla del olivo silvestre, que somos nosotros, adelantito te explico cómo Él nos injerta a nosotros, cómo nos introduce como pueblo. Wow, hemos estado hablando sobre eso, yo sé. En el versículo 16, terminamos el viernes, finalizamos diciendo que si las raíces del árbol son santas, la raíz del árbol es santa, las ramas también tienen que serlo. ¿Por qué? Porque una raíz va a traer un árbol santo. Eso es lo que se refiere. Eso es más el Señor que es tan perfecto para crear. En el 16 terminamos hablando sobre eso. Ahora lo que a mí me llama la atención es que nosotros estamos hablando de Israel y Dios plasmó en el capítulo 9 que está hablando de Israel en el pasado, en el 10 que está hablando de Israel en el presente y en el 11 que está hablando de Israel en el futuro. Siempre se refirió a nosotros los gentiles, los no judíos, diciendo que nosotros fuimos alcanzados. Lo poquito que utiliza de esos capítulos se refiere a Israel, pero es poquito. Se está refiriendo a nosotros. Es impresionante cómo Él nos atiende a los no judíos. Dice que yo vengo a ver, al revisar todo, porque yo he estado releyendo estos capítulos. En el 11 vengo a ver que solamente se refiere a los judíos, como Él los reinjerta otra vez, porque vamos a hablar sobre eso. Solamente un pedacito, fíjese. Ese es el tema del viernes. Va a estar bien interesante también. Ya 2 temas más y terminamos con el 11, fíjese. Hoy es el tema número 75. Prosiguiendo, mis hermanos. Dios escogió a Abraham, luego escogió a Abraham, luego, no me voy a poner Madián, oye, Madián, porque Madián fue un hijo que tuvo Abraham. ¿Con quién? David Díaz. ¿Con quién tuvo el hijo Madián? ¿Ya te acuerdas de los madianitas? Fueron enemigos del pueblo de Israel. Lo tuvo con una concubina. Madián fue hijo de Abraham, pero no de Sara. Y de Sara venía la línea donde Jesucristo iba a salvarnos. ¿Sí? Todos los hijos que tuvo Abraham, no todos fueron utilizados, no todos fueron el pueblo de Dios. Abraham fue escogido para sacar una línea de un hijo que fue Isaac. Luego de Isaac no fue escogido Esaú, como estuvimos chateando con hermana Lahadi la vez pasada, porque él nunca estuvo en comunión con Dios. A pesar de los pecados de Jacob, él vivía en comunión, oía música de Hillsong, adoraba al Señor, siempre hacía lo correcto, pero él tenía errores, pero por eso Dios lo escogió a él. Jacob, que Dios le cambió el nombre a Israel. Entonces, de aquí sacó el pueblo del Señor. Aquí solo fue sacando una persona. Abraham, otra persona. Isaac, de ahí otra persona. Jacob. No dijo Jacob y Esaú. De Esaú surgió enemigos acérrimos del pueblo de Israel, que fue los edomitas, que era de Esaú. Pero Jacob tuvo 12 hijos y tuvo otras hijas, pero de los 12 tribus. Ahí sí tomó en cuenta a los 12 hijos, no solo a uno. Aunque de entre los 12, Dios escogió a uno donde venía la línea donde Jesús iba a venir. ¿Quién es? ¿Me lo pueden escribir, por favor?
¿Quién fue? No fue Neftalí, no fue Rubén, no fue José. Y a pesar que José fue el que mejor se portó, ¿verdad? De todos. José fue el que mejor se portó de los 12, pero no fue él. De hecho, Dios agregó como tribu a los 2 hijos de José. En vez de decir la tribu de José, dijo la tribu de Manasés, que era hijo de José, que tuvo en Egipto, y la tribu de, ¿cuál es el otro? Efraín, los 2 hijos de José. Aquí estamos aprendiendo, este es el estudio bíblico de IBE Iglesia Viña Evanston. Hay mucha información, por eso es bueno que tengas una libreta y que anotes y que aprendamos juntos. Bueno, yendo a esto, en Romanos, hoy entrémosle ya, Romanos 11:17, Sam. Ok, dice Romanos 11:17. Despeguemos todos juntos acá. Algunas ramas del árbol de Abraham. Wow, ya entramos con fuerza aquí, mire. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel han sido arrancadas. Y ustedes, los gentiles son los no judíos, ¿verdad?, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición de Dios. La bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Wow, fíjense que este versículo, fuera bueno tomarse un buen tiempo para revisar cada detalle. Porque dice aquí, mire, algunas ramas del árbol de Abraham. Ojo, hermanos, no todas las ramas van a ser propias del árbol, ni siquiera las originales, imagínate tú. Y Dios va a hacer algo tan, pero impresionantemente. La gente no entendió, ni los ángeles entendían. ¿Y esto qué onda con esto que Dios está haciendo? ¿Cómo está arrancando ramas propias del árbol y está agregando ramas de un arbusto tirado por ahí? Y las está pegando y las está haciendo parte de ese árbol. Dicen los ángeles, los judíos, muchos judíos, los maestros de la ley se preguntan esto, ni siquiera lo han entendido. La mayoría ni siquiera lo entienden. Grandes revelaciones que estaban escondidas para todo el Antiguo Testamento que hoy se ha revelado. Ni se imaginaba el Antiguo Testamento que iba a haber una iglesia, imagínate. Esos son los grandes secretos ocultos que nosotros no conocíamos, que Él los reveló por medio del apóstol Pablo. Imagínate, qué impresionante. Y este versículo, wow, está diciendo varios detalles que yo te los voy a decir así rapidito para que avancemos. Primero, el Señor escoger un árbol frondoso, tuvo que escoger a alguien que le creyera a Él. Y lo hizo a dedazo, como decimos nosotros. Hey, salí de tu casa y seguime. Para comenzar, Dios ni siquiera se podía ver, era invisible. Solo escuchó la voz Abraham. Él no anduvo discutiendo nada, se levantó y obedeció y salió. Y Dios lo guió, sin darse a conocer ni darse a ver, solo escuchaba la voz. Salió. Y cometió algunos errores Abraham, porque sí cometió algunos errores, pero Dios los trajo para bien, fíjense. Uno de los detalles claros que le dijo fue: Abraham, sal de tu casa y de tu parentela. O sea, como quien dice, salí solo vos y tu mujer. Y ¿qué? Sirvientes de repente, pero no de la familia. Y Abraham se llevó al sobrino. Se llevó a Lot. Vete al lugar que te voy a mostrar. No como el GPS, pásame la dirección, hermano, y yo le llego ahí con el GPS. No, vete al lugar donde más adelante te voy a mostrar. Y él vino, se levantó, pero hizo algunos errores, pero Dios los usó para bien. Se trajo a Lot, y de Lot salieron los 2 acérrimos enemigos del pueblo de Dios: los moabitas y los amonitas. ¿Va? Decisiones, por eso te estoy hablando hoy, hermano, de consecuencias. Cada detallito que yo voy a ir decidiendo en mi casa, todo, cómo usar lo que tengo, cómo moverme, cómo decidir las cosas, si me voy a cambiar para allá o me voy a ir para acá, todo debe estar calibrado
con Dios, preguntarle a Dios y ir completamente a sentir que eso es lo correcto, lo que vas a hacer. Así debe ser, porque mira, hay una consecuencia. Tanta revelación que Dios nos da por medio de estos estudios bíblicos, que hay una ya. ¿Sí? Abraham fue escogido como raíz de un árbol del cual saldrían muchas ramas. Abraham fue escogido realmente como el árbol. Aún familiares cercanos a él fueron ignorados. Y algunos dentro de la misma línea que él había trazado fueron arrancados, desgajados. Por ejemplo, Ismael, ni siquiera fue tomado en cuenta. Madián tampoco, como dijimos. Dios necesita ramas que vivan en armonía. Ismael no podía ser una buena rama porque no iba a vivir en armonía con Isaac. Los árabes odian a los judíos y son los hermanos de ellos. Los madianitas, otros pueblos más que vinieron de Abraham, pero no. Otros también, como Esaú, que vino directamente de Isaac, tampoco. Sí, y es impresionante cuando nosotros vemos la decisión soberana de Dios hacia escoger su pueblo, traer al Salvador del mundo. Dios necesita ramas que vivan acordes a lo que Dios dice. Sí, acordes a que se dejen alimentar por la savia, el líquido que corre en el árbol, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dicta las indicaciones, cómo vamos a movernos. En algunos la savia está seca, por eso están como están. Dice, no apaguéis el Espíritu, dice la palabra. La savia seca, ¿se imagina usted que la sangre de repente esté toda seca en nuestro cuerpo? Ahí vienen las enfermedades. Las ramas naturales se refieren a Israel, ojo. Cuando está hablando aquí de las ramas naturales, se refieren a Israel. Las ramas silvestres se refieren a los gentiles. Gentil significa pagano. ¿Sabe por qué? Porque Dios no los escogió en ese momento. Entonces, para Dios ellos eran paganos. Israel, aunque cometía errores, él fue el escogido. Pero después los gentiles fueron injertados. Pero ojo, hermanos, no te vayas a equivocar. Cuando hablamos de que Israel es el pueblo de Dios, no sé, ya a esta altura, a este tiempo, que ya se fue desenvolviendo todas las revelaciones, se fue descubriendo todo lo que estaba escondido, se está refiriendo que algunos de los gentiles y algunos de los judíos. Ojo, quiero que manejemos ese punto porque a veces entramos en confusión cuando nosotros pensamos que Pablo se está refiriendo a personas individuales, pero no se está refiriendo a personas individuales. Se está refiriendo a grupos. El grupo israelitas, formado por las 12 tribus. Gentiles, formado por toda la descendencia de Cam, la descendencia de Jafet y todo lo que fueron arrancados de la descendencia de Abraham. Ojo, hermano, está bien interesante esto. Somos una gran multitud los gentiles, mucho más que los judíos. Entre ellos los que creemos y ellos los que creen. Los que no creemos están fuera, son arrancados. Y los que no creen de los judíos son arrancados también, aunque hayan sido de las ramas naturales. Yo creo que está bien claro. Entonces, las ramas del olivo silvestre fueron injertadas en el olivo cultivado. El olivo cultivado son los judíos, los descendientes de Jacob, de las tribus que creyeron. Todos los que no creyeron fueron rasgados. Fíjese qué importante esto es lo que le voy a decir. Cuando Dios promete a David una bendición eterna, porque de él iba a venir el Hijo de Dios. Más adelante David comete pecado y todo. Ok, él se puso a cuentas con Dios. Dios lo perdonó y todo. Hemos hablado muchas veces sobre el tema de él, ¿verdad? Cómo él se arrepintió. Pero los hijos vinieron y se comportaron mal. Los hijos dijeron, por ejemplo, Salomón. Ya saben un montón de errores que cometió. Y por los errores que él cometió y haber desobedecido a Dios, Dios dividió el reino en dos. El reino del norte y el reino del sur. Pero cuando tú revisas a todos los reyes desde Jeroboam, que comenzó el reinado del reino del norte, te das cuenta que nadie
Nadie tuvo un corazón hacia Dios. Y cuando ves en la línea del reino de Judá, ves que algunos, pero tampoco no todos. Y de ahí va a venir la línea de Jesucristo, a pesar de que hubiera un montón de malandrines ahí. Ahí tú puedes viendo cómo Dios sigue con su corazón dispuesto, estirando la paciencia, la bondad para que nosotros nos acerquemos al arrepentimiento. Siempre hubo un remanente. Ahora, cuando hablamos que algunas ramas fueron desgajadas por ser incrédulos y en lugar de esas ramas se injertaron otras que fueron gentiles, fue porque creyeron en Dios. Por esa razón, gentiles que vienen a Cristo disfrutan los mismos derechos que tienen los judíos. Judíos que rechazan a Cristo pierden los derechos. Por eso hablábamos el viernes pasado de que el hecho que nosotros los gentiles hayamos recibido a Jesucristo, despertamos celos en los judíos. Quiero que leamos Gálatas 3:14. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. Voy otra vez. Mediante Cristo Jesús, el que vino en la línea de Abraham, imagínate. Isaac, Jacob, Judá, toda la línea que vino Jesús. Dijo, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los no judíos, a los gentiles, con la misma bendición que le prometió a la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque cuando él dijo bendeciré tu descendencia, está refiriendo a Jesús y a todos los que lo íbamos a seguir, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe, dice ahí, al Espíritu Santo prometido. Una pregunta, ¿cuándo recibes al Espíritu Santo prometido? Cuando crees en Jesús. Tú crees en Jesús, le recibes y en ese momento el Espíritu Santo entra en ti. Por eso está hablando, y es la savia del árbol. Por eso esa savia llega a la rama, y aunque haya sido injertada, se vuelve parte del árbol. Dios en justicia, en omnisciencia, que lo sabe todo, el presente y futuro, arranca ramas y las echa al fuego, pero injerta otras. Te voy a hablar un poquito adelantito de algo que asusta, pero que está bien, Dios lo hace. Pero te voy a decir algo que duele, pero Él lo hace continuamente. Adelantito te lo digo. Vamos al segundo versículo, Romanos 11:18. Así que, gentiles, gentiles, los que no son judíos, para ustedes es esto. Pablo les va a decir esto. Así que, no se jacten, como que no sean orgullosos, no se crean pues. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Porque algunos se creen como que fueran la raíz. No, ¿verdad? O sea, comienzan a creerse. Y Pablo está advirtiendo porque probablemente los gentiles estaban creyendo más que los judíos. Eso pasa actualmente en el tiempo de la gracia. Como la mayoría de gentiles han sido alcanzados y son parte de la iglesia, la mayoría son gentiles, están teniendo de menos a los judíos. Eso no se puede hacer. Tenemos que bendecirlos, amarlos, orar por ellos, porque muchos de ellos van a ser alcanzados en la gran tribulación, y algunos poquitos están siendo alcanzados hoy que están creyendo en Jesucristo. Son los mesiánicos. Entonces, siempre humildes, hermano. Nosotros tenemos que estar siempre humildes, agradecidos con Dios, gracias a que Dios arrancó a algunos judíos, nos injertó a nosotros, pero no los arrancó porque quiso dañarlos. Fueron ellos los que no creyeron y por eso fueron arrancados. Vamos a 19:20 de Romanos 11. Bueno, tal vez tú digas, gentil, tú que no eres judío, probablemente tú digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, dice Pablo, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante. Más bien, teme lo que podría suceder. ¿Qué podría suceder? ¿Qué dice en la palabra de Dios con los orgullosos? ¿Alguien me lo dice? Ajá, dale, acércate, David. Dios los humilla
Dios los humilla. ¿Por qué? Porque Dios ve de lejos al orgulloso, ¿sí? Y de cerca al humilde. Dice la palabra. Ve cómo está, toda la palabra está compaginada. Entonces, el origen del pecado fue Satán. Porque cuando nosotros surge un cierto orgullo, lo que está pasando es exactamente eso. Nosotros estamos siendo contagiados por otros tipos de árboles que están pasándonos el hongo, el parásito. Romanos 11, 19 al 20 dice, tal vez diga, bueno, esas ramas fueron arrancadas por darme lugar a mí. Es cierto, dice Pablo, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. No fue porque Dios las haya querido arrancar y darte lugar a ti. Fue porque el Señor utilizó esa situación de que ellos no creyeron para agregarte a ti. Y tú estás ahí porque tú crees. Así que no te consideres tan importante. Más bien, teme lo que podría suceder. Como quien dice, algo podría pasar. En el versículo próximo lo va a decir. La religión, hermanos, el legalismo, ¿cómo se llama? Filosofías huecas, ese montón de pensamientos humanistas combinados en cosas buenas con malas y que no importa que sea pecado, pero pobrecito, ¿no? Todos esos detalles que cada vez se van haciendo más fuertes en el sistema del mundo. Eso de cambiar la fe, el creer por rituales, escuchar a personajes que dirigen grandes iglesias tradicionales diciendo, no, la fe no es tan importante. Oh, ¿qué te pasa? En la fe está fundada la palabra y todo lo que somos nosotros. ¿Cómo puedes decir eso? Y estás guiando millones de personas y estás diciendo eso. No, un ateo podría alcanzar la salvación, no importa que crea, con solamente tener así como el instinto, digo, un líder de la iglesia más grande de nuestro planeta. Eso no puede ser, no puede ser. Todos nosotros vivimos por fe, nos movemos por fe. No podemos cambiar la fe por rituales, ni cambiar la fe por mandamientos de hombre. Es peligroso. Vamos al 21. Romanos 11, 21 dice, pues si Dios, ojo con esto porque dijimos anteriormente, así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. ¿Qué podría suceder? Esto, 11, 21. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco va a perdonarte a ti. Si tú estás orgulloso, está diciendo Pablo aquí. Como quien dice, así como te injertó, te puede desgajar otra vez. Imagínate, está hablando, ojo hermano, voy otra vez, está hablando de una manera grupal, como judíos, multitudes, como gentiles, multitudes, ¿sí? Algunos están creyendo, otros no están creyendo, en ambos grupos. Se está refiriendo exactamente a eso, que va a rasgar, va a desgollar, pues, va a arrancar. Entonces todo injerto que esté perdiendo los pies del suelo, están despegando, está creyendo, puede ser desgajado. Hablando grupalmente, repito, estamos hablando grupalmente porque el que entrega su vida a Jesucristo y el Espíritu Santo entró en él, pues algo va a pasar. Pero hablando grupalmente, dentro de todo el grupo hay unos que están jugando a ser hijos de Dios, pues. Algunos están jugando a ser iglesia. Están viviendo religión, rituales. Están viviendo simplemente autocastigándose para poder sentirse bien. Porque se sienten inmerecedores. Hay unos que están jugando a ser cristianos, entre gentiles y entre judíos. A ellos el Señor los va a desgajar. Está hablando acá. Pablo habla, serás arrancado. En contexto viene hablando de judíos y de gentiles, plural. De hecho, injertar ramas naturales no es tan insólito como injertar ramas silvestres. Fíjate que esto lo dicen los que son expertos en plantas. Pero lo que Dios hizo con los gentiles es contra naturaleza. Agarró algo que no tenía nada que ver con el árbol y lo injertó ahí. ¿Cuánto más Dios, si los que fueron desgajados se arrepienten y vuelven y creen en Dios, creen en Jesucristo, cómo no van a ser otra vez injertados? Está diciendo en pocas palabras. Léelo conmigo en el 23-24 de 11 de Romanos. Qué lindo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, ojo hermano, vamos entrando aquí al meollo del asunto.
¿Qué va a pasar con el pueblo de Israel en el futuro? En la gran tribulación, cuando nosotros ya no estemos acá. ¿Qué va a pasar? Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado. Pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir contra naturaleza al injertarte a ti como gentil en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen, que antes desgajó, las arrancó, ¿verdad? O sea, viene siendo un gran plan perfecto para alcanzarnos a nosotros. Dios utiliza la voluntad, las decisiones de toda la gente alrededor. ¿Sabes para qué? Para bendecirte a ti. Dios sabe lo que va a hacer alguien por ahí y eso lo lleva para una bendición tuya. Hace que seamos bendecidos nosotros. Errores de otros, nosotros no nos vamos a sentir orgullosos ni nos vamos a alegrar por el mal de los demás. Pero Dios utiliza todo lo que pasa para bien de nosotros. Hoy en la pandemia, el Señor ha bendecido a muchos en medio de la pandemia, debido a las situaciones que han pasado. Antes no habían podido recibir ni siquiera una ayuda del gobierno y ahora la recibieron gracias a la pandemia. Algunos yo les he escuchado decir, a mí jamás me habían ayudado y hoy me llegó un cheque de no sé cuánto, me llegó una ayuda aquí, me llegó otra ayuda por allá, otra acá. Dice, estoy hasta mejor que antes de la pandemia. He escuchado decir algunas personas. Dios utiliza todas las situaciones, como Él conoce el corazón y cómo piensan las demás personas, utiliza todo eso para traerte bendición. Eso es lo que le pasa a los hijos de Dios, los que se han entregado y que han dado la espalda a todo el materialismo. Dios viene y trae bendición. Bendecidos en medio de la catástrofe, bendecidos en medio de la pandemia. ¿Por qué? Porque Él conoce las decisiones de todas las personas. Malas decisiones de otros serán bendición para ti, pero nosotros vamos a predicar y vamos a pedirle a la gente que tome buenas decisiones, que se acerquen a Cristo. Solo Él es el único. Solo Él tiene solución para sus problemas. Solo Él puede llenar sus vacíos. Solo Él puede arrancar esas adicciones. Solo Él puede quitar ese cáncer. Solamente Él puede resucitar los muertos. Solamente Él puede restaurar el matrimonio. Solamente Él puede restaurar, arrancar la tristeza, traerte el gozo, traerte paz, bendición, un rico sueño cuando te acuestas en la noche, disfrutar a tu esposa, a tu familia, a tus hijos, todo lo que tienes, lo que te ha provisto. Todo solamente puede venir de Él. Pero los que no entienden esto toman otras decisiones. El decidir estar en este momento de estudio bíblico nos trae bendición a nosotros, pero el enemigo estará por ahí tratando de desenfocarte. Eso es lo que está pasando. Dice, y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado. Eso va a pasar en la gran tribulación. Lógicamente no todos, una gran cantidad van a ser injertados de nuevo. Los que fueron rasgados los va a volver a injertar. Esa es una de las revelaciones que yo te tenía hoy. Vaya, entonces hagamos aquí un poquito de resumen. Primero, Dios escoge a su pueblo, su árbol. Viene Dios, agarra su árbol y arranca unas ramas y las echa al fuego, ojo. Las arranca y las echa al fuego. Luego viene y como ve que ese árbol no está apegándose a la savia que es el Espíritu Santo, a las indicaciones de la palabra, y ve y se han vuelto incrédulos, viene y los sigue arrancando, arranca muchas ramas. Luego Él viene y se da cuenta que los gentiles, los no judíos, que ni siquiera les ha ofrecido nada, ellos comienzan a buscarle y a creer en Él. Viene Él y los injerta como el olivo silvestre, agarra esos vástagos, esos retoños, y los trae y los injerta en el árbol, y esos injertos se vienen a convertir en una belleza en el árbol. Esos somos los gentiles. Pero eso mismo que arrancó viene y despierta celo porque ve que los olivos silvestres fueron injertados. Dicen, ¿y nosotros cómo nos dejamos rasgar, arrancar del árbol? Vienen ellos y vuelven a creer en Cristo. Viene Él y agarra otra vez esas ramas que fueron arrancadas, que fueron naturales del árbol, y las vuelve a injertar. De eso se trata la revelación de hoy. Dios va a injertar una gran cantidad de judíos de nuevo. No todos, pero una gran cantidad. La gran tribulación va a ser el tiempo para ellos, donde muchos van a ser injertados. Probablemente así como hoy es el tiempo de los gentiles y algunos poquitos judíos están siendo injertados, probablemente en la gran tribulación va a suceder lo mismo con algunos gentiles que van a tener que pasar por una, miren, no saben la que les traigo el viernes, hermanos.
Hay una iglesia que menciona Apocalipsis que va a ser llevada a la gran tribulación. Representa a la gente que está jugando de ser cristiano, que se está dedicando más a lo material, a la gente que está ignorando a Dios, que está haciendo su cristianismo a su manera, que le está dando interpretación a la Biblia a su manera, a lo que le conviene, para quedar bien con todas las demás personas y con el sistema. Hay una iglesia dentro de nosotros que está siendo pagana. Hay una iglesia que está blasfemando la palabra y están diciendo que ellos van a ser dejados en el rapto para pasar la gran tribulación. Es increíble, hermanos. En Romanos 11:17 se trata de creer para ser injertado, hermano. Eso lo dice el 17. En el 20 dice desgajando ramas por no creer. En el 23 dice si están vivos y se vuelven a Cristo los vuelvo a injertar. Mire cómo el Señor en su soberanía hace eso. Pablo en esta parte que acabamos de leer vuelve al meollo del asunto del capítulo 11, que es que un remanente de Israel grande va a ser injertado nuevamente. Sobre eso es lo que él vuelve en estos versículos que acabamos de leer. Ahora yo quiero aquí, antes de que acabemos, cerremos, que veamos que en Juan 15 Jesús habla de que Él es la vid. Como esto es la vid, mire, la vid, las ramas, la vid completa es Jesús. Las ramas somos nosotros. Las ramas que no dan fruto, miren esta rama, aquí hay fruto, mire, frutito, frutito, ¿ya? ¿Ah? Sam, ¿dónde hay una rama que no tenga fruto? Ayúdame. Quiero ver. Esta va. Ah, no, como no, si tiene. ¿Cuál no tiene? Todas tienen. Todas va. Ah, esta no tiene, miren. No sé si alcanza a salir ahí. Hay una rama ahí que no tiene. Toda rama que no da fruto va a ser arrancada, dice Jesús. Yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Mi papá, Dios Padre, es el labrador. Va a venir y va a arrancar ramas y las va a echar al fuego. ¿Y qué es fruto? Ya saben ustedes. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, templanza, dominarse cuando nos enfrentamos con la tentación, bondad, fe, como fidelidad. Jesucristo en Juan 15 del 1 al 2 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda la rama que sí da fruto, para que den aún más. Nosotros, si damos fruto, nos va a doler cuando nos pode, pero nos va a podar para que demos más fruto. Y a los otros los va a arrancar y los va a echar al fuego. Eso dice Jesús acá. Hay revelación en la palabra. Separados de mí, dice Jesús, no pueden hacer nada. Juan 15:6 dice: el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. En el 15:7 dice: si ustedes viven en mis hábitos, pídanme lo que quieran, hombre, yo se los voy a dar. Eso está diciendo en el 15:7. Si ustedes están en relación conmigo, pídanme lo que quieran, yo se los voy a dar. Si están en relación conmigo, no en religión. Mateo 9:15 dice: cuidado con los predicadores que hablan bonito en YouTube. Bueno, yo lo estoy grabando en YouTube, ¿va? Los que hablan bonito y que los encantan y que los ponen ustedes a escuchar lo que quieren, que les cuentan chistes y todo. Parecen ovejas, dice, pero son lobos feroces. Tarde o temprano les van a meter el colmillo y los van a desgarrar. Les voy a decir cómo identificarlos. ¿Cómo los pueden identificarlos? Pastor, dígame cómo lo identifico. Pues léalo conmigo, Mateo 9:16, aquí vamos terminando. Puede identificarlos por su fruto. Ahí está. Es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? En el 17 dice: un buen árbol produce buenos frutos, un mal árbol produce malos frutos. En el 18 dice: un árbol bueno no puede producir malos frutos, y viceversa. O sea, ni un malo no puede producir buenos. En el 19 del 9 de Mateo, léalo conmigo, dice: por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Dice ese fuego: lago de fuego eterno, castigo final. Bueno, aquí termino. Tú puedes ver, hermanos, que Dios nos ha puesto a nosotros aquí bien claramente contra la espada de la pared. Mateo 7:19. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos
se corta y se arroja al fuego. 7:20 dice, así es de la misma manera que puedes identificar un árbol que es por su fruto. Miren que súper y fácil acá, Jesucristo lo que dice, puedes identificar a la gente por sus acciones. Esos predicadores que tú estás oyendo, tienes que investigarlos a ver qué es lo que hacen en su modus vivendus. Dios es tan bueno. No quiere que juguemos nosotros a ser hijos de Él y mañana a ser hijos de otro. Dios quiere que seamos hijos de Él y que vivamos con todo lo que somos, nuestras debilidades, que vengamos ante Él y nos metamos en los hábitos. Repito, los hábitos comienzan con la disciplina de venir, escuchar la palabra, con ir a leer la palabra, con hablar con el Señor. Si tú te vas metiendo en esto y te va a doler, a la carne le va a doler que tú dejes de hacer algunas cosas. Para todo hay tiempo, dijo el Señor, las cosas permitidas, si nosotros nos ordenamos. Pero el Señor ha dado en este tiempo final, ha dado agendas para que nosotros de verdad hagamos la función de embajadores, que es por la que estamos en el planeta Tierra. El Señor magistralmente nos ha enseñado que en medio de su plan de Israel, siempre ha pensado en nosotros, siempre. Pero también a ellos, siempre los ha pensado también. Él quiere hacer un solo pueblo entre judíos y gentiles. Ese va a ser un solo pueblo. Va a unir la iglesia. Son algunos judíos con algunos gentiles. Pero se va a agregar una gran cantidad de judíos que en la gran tribulación van a ser injertados nuevamente. Y va a ser el pueblo para toda la vida. Eternamente vamos a gozar con Él. Esa es la revelación de hoy. Pueblo de Israel. El próximo viernes vamos a hablar detallitos de lo que les va a pasar al pueblo de Israel para poder ser injertados. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Algunos que han jugado, algunos que han nacido de nuevo, pero juegan con ser iglesia a la manera de ellos, van a tener que pasar por situaciones difíciles. Yo no te aconsejo, a nadie le aconsejo que se quede en la gran tribulación. Nadie. Si hoy cuesta, ¿te imaginas después? Yo te animo que tú vengas y que le des la espalda al materialismo y a tu manera de pensar y vengas y traigas completamente sometida tu mente al Espíritu Santo. Terminemos con Efesios 2:19 al 22. Así que miren, como resumen, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Los judíos son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ellos fueron los que iniciaron con Jesucristo y sufrieron para que esto se diera, hermanos. Por eso dice esto. Y la piedra principal es Cristo Jesús. Cristo Jesús mismo. No me anden inventando que Pedro o que otro. No, Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él, en Cristo, y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, los no judíos, pues, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu Santo. Él está morando en ti. Él es sanidad, Él es la savia que corre en tu cuerpo, que te sana, que te prepara para cosas grandes, que te da unción, que te usa para cosas grandes, que te da pasión, que te atrae, que te enamora. Ese es el Espíritu Santo, porque cuando tú conociste a Jesucristo y le recibiste, el Espíritu Santo entró y como savia va a estar para toda la vida dentro de ti, cuando seas cambiado a cuerpo. Padre, yo te agradezco porque mi hermano, yo sé que has recibido revelación. Te pido, Padre, que puedas obrar en esa semilla de lo que se sembró hoy, para que mi hermano y mi hermana hoy pasen a otro nivel y les use grandemente en Cristo Jesús. Amén y amén. Esto ha sido Cita con Dios de hoy. Pasen buenas noches. Nos vemos el domingo a las 11.